En este primer tema sobre biotecnología vegetal vamos a conocer los objetivos de esta disciplina, los antecedentes y los tipos de biotecnología o modalidades de cultivo in vitro que existen. La biotecnología vegetal se incluye dentro del área de trabajo de la botánica aplicada. Si bien no es una ciencia pura como podría ser la física, química o matemáticas, es algo más complejo y es realmente un cuerpo, un conjunto de conocimientos pluri e interdisciplinares. Para trabajar en biotecnología vegetal vamos a necesitar tener conocimientos de fisiología vegetal. Vamos a necesitar conocer las distintas etapas o procesos o desarrollo de formación de órganos, tejidos, para determinar el mejor y momento idóneo para iniciar el cultivo in vitro. Necesitamos también conocimientos de biología molecular, estudiar las posibles rutas metabólicas y tratar de así facilitar el cultivo en bioreactores para la producción de estas sustancias. Conocimientos de bioquímica para poder determinar la naturaleza. La imagen representa el espectro que se obtiene de un extracto vegetal. Cada uno de los picos que representa se asocia con una estructura, un compuesto de ese extracto que permite su cuantificación. La identificación, sin lugar a dudas, se puede hacer en otros estudios, no solamente con cromatografía, sino espectrometría de masas, que aparece representada en este caso, y ese espectro de masas determina de una forma fehaciente y concreta la identidad de nuestro compuesto y nos permite garantizar que la producción de nuestra planta mediante cultivo in vitro va a producir la sustancia que nosotros tenemos ese interés en obtenerla. Por supuesto, también el conocimiento de genética nos va a permitir poder trabajar en la obtención de nuevas variedades, nuevas especies, mediante la modificación de sus materiales genéticos, con el interés que pueda tener para nosotros el conseguir que una planta pueda llegar a sintetizar un compuesto que no puede por su propia naturaleza, o incluso que incremente esa producción mediante la introducción de nuevos genes que alteren esa ruta metabólica y nos permita garantizar una producción de una determinada sustancia o compuesto en vegetales que era impensable poder conseguir mediante métodos naturales. La biotecnología es todas aquellas aplicaciones o principios de ciencia e ingeniería que, aplicados sobre organismos vivos y o compuestos de esos organismos vivos, y mediante esas técnicas vamos a obtener los productos de valor para el hombre. Valor económico, como bien se representa en las imágenes, y sobre todo un valor primordial para los avances científicos a nivel de medicina, farmacia, incluso medio ambiente, para la preservación de especies que están en peligro de extinción. De forma general, distinguimos tres tipos de biotecnología a lo largo de la historia. Una primera fase o primera generación, que es la biotecnología clásica. En esta se utilizaron microorganismos o células de organismos superiores para producir nuevos productos que hoy en día se producen obviamente, pero de una forma mucho más mejorada, mediante fermentaciones industriales, pero que tradicionalmente ya era una biotecnología clásica y era la obtención por parte de antiguas civilizaciones, incluso la egipcia, como cerveza o el vino, yogur, queso. Posteriormente hay una fase que se conoce como una biotecnología moderna, donde se aglutina la biotecnología de segunda y de tercera generación. Ambas son consideradas como una biotecnología moderna, puesto que aparecen campos de trabajo como la biología molecular, la manipulación de ese material genético y, por lo tanto, la posibilidad de sintetizar nuevos productos, nuevas sustancias con múltiples fines y de altísimo interés para el hombre. La biotecnología de segunda generación hace referencia a los antibióticos
es básica y fundamental en la obtención de estos nuevos fármacos o vacunas, mientras que la biotecnología de tercera generación es aquella que se desarrolla a partir ya de ADN recombinante para la obtención de los compuestos transgénicos. Esto implica manipular el material genético, obviamente. ¿Con qué fin? Tan variados como, por ejemplo, incrementar la producción. En la fotografía aparece la imagen de un fruto en el que el primero hace referencia a la variedad silvestre y este segundo es la variedad que se ha conseguido optimizar mediante transgénicos manipulando el ADN. También podemos cambiar características de los productos simplemente por la demanda comercial que puedan tener, como es el color de las flores. Y también por razones de mucho mayor peso o valor ambiental, como es el mejorar resistencia a patógenos, a los que consiguen mediante larvas crear esas galerías que terminan secando a los vegetales o frente a tratamientos o hongos que son también los que producen las grandes pérdidas económicas en aquellos compuestos que se cultivan en áreas que tienen una gran deficiencia nutricional para la población y que sería un valor añadido al consumo de esos productos. La biotecnología vegetal no se puede entender sin los descubrimientos de las hormonas vegetales, que son los que en definitiva nos han permitido y permiten hoy en día mantener cultivos fuera o ex situ de su ambiente natural. En 1926, inicios del siglo XX, se consigue aislar la auxina. Estas son algunas de las estructuras de las auxinas naturales. Por ejemplo, el ácido naftaleno acético es una auxina muy fuerte que a menores concentraciones que, por ejemplo, el ácido endolacético, tienen mejores resultados. O sea, dentro de que todas ellas tienen el mismo efecto, no son todas iguales de fuertes, por así decirlo. En esta fotografía se muestra un ensayo realizado con auxinas, donde se puede comprobar en este primer grupo los tallos control no se ponen en incubación con ninguna concentración de auxina. En A se representan los tallos puestos a una concentración de auxina baja y en B a una concentración mayor. Como se puede comprobar, la auxina, el principal efecto que va a tener es la formación de nuevas raíces. Cuando tenemos bajas concentraciones, pues hasta un 75% se consigue el enraizamiento. Si aumentamos la concentración, un 100%. Luego, es una de las auxinas que más vamos a emplear en biotecnología vegetal. Sin embargo, en esta diapositiva se muestra en concreto el etileno. Es una hormona que es responsable de la maduración. Tiene una gran diferencia con el resto de hormonas vegetales, puesto que es la única que en su estado natural efectivamente es gas, una molécula muy simple. Tanto ácido acético como etileno son hormonas relacionadas con situaciones de estrés. En este caso se representa una hoja en la que mediante el flujo de auxina se previene la producción de enzimas digestivas, pero cuando comienza la cisción, el etileno es la hormona que impide que llegue la auxina y por lo tanto produce la cisción y el amarilleamiento de las hojas. El ácido acísico se denominó así porque fue el primer efecto que se comprobó relacionado con situaciones de estrés y con la caída de las hojas. Las giberelinas deben su nombre a un hongo llamado Giberella. En ese exhaustivo estudio se comprobó que ese hongo lo que inducía es que la separación entre los distintos nodos del espacio internodal pues sea mucho mayor, se aumente, de manera que hace que los tallos pues aumenten su longitud. Las giberelinas son hasta cerca o más de 100 estructuras con un anillo común. La fotografía se muestra a los controles que no tienen esa aplicación de giberelina y los tratamientos de las macetas B tras los tratamientos con giberelinas. En el caso de la citoquinina se le llamó ceatina en un principio porque
se obtuvieron de semillas de maíz, de cea maíz. También son compuestos, puede ser actinetina, ceatina, a partir de adenina que se obtiene, y junto con las auxinas son las que más importantes en biotecnología. Normalmente se pone en una proporción de 10:1. Cuando hay una alta proporción de citoquinina frente a auxinas, predomina la aparición de tallos y también de esa masa amorfa o crecimiento que se denomina callo. Cuando hay una baja proporción de citoquinina y auxinas, significa que hay mucha más cantidad de auxina. Entonces, si bien sigue apareciendo esa aparición de callo, aparece el efecto principal de la auxina, que son la formación de raíces, y si hay una proporción intermedia, pues aparecen tanto las raíces como los tallos. Hay que tener en cuenta, los vegetales tienen la capacidad de ser totipotentes, y en el 1983 surge la teoría de la totipotencia, mediante la cual se explica que una sola célula vegetativa tiene la capacidad o la totipotencia de poder producir un vegetal completo. Asimismo, posterior a esta teoría, el año siguiente se consigue el primer proceso biotecnológico con vegetales y fue la obtención de ciconina a partir de la planta Litospermum erythroscire. La ciconina es un compuesto que tiene unas utilidades como colorante, por ello se emplea como tinte, pero también tiene propiedades farmacológicas como diurético y estomacal. Hay muchos compuestos que también pueden ser obtenidos mediante biotecnología vegetal de las plantas, y destacar, por ejemplo, de Catharanthus roseus, la obtención de vinblastina y vincristina, cuyos efectos citotóxicos interrumpiendo el celular los convierten en compuestos óptimos y antiglucémicos de altísimo valor añadido para el hombre. Sustancias que no pueden ser sintetizadas químicamente o presentan una gran dificultad, y la única obtención natural es a partir de la planta. Obviamente, la obtención de estos compuestos mediante cultivos en campo genera una gran necesidad de unos requerimientos y una dependencia de la climatología y de la cosecha que hace que las producciones no sean efectivas, no sean económicamente viables. Pero la biotecnología vegetal ofrece mecanismos para que la producción de esos compuestos se pueda mantener de una forma continua, estable, y garantizamos la obtención de esos compuestos. Así, las plantas medicinales son un verdadero arsenal terapéutico y al mismo tiempo no solamente proporcionan esos compuestos, sino en unas condiciones y con unas calidades máximas. Es una interesante actividad y en ello se encuentran la terminología más utilizada, y es una primera actividad para que los alumnos traten de determinar cada uno de los términos con la definición adecuada del mismo. Los distintos tipos de biotecnología o modalidades de cultivo in vitro es el siguiente apartado en el que vamos a hablar. Los tipos de biotecnología diferencian o se agrupan en función de los colores. Hablamos de una biotecnología roja en aquella biotecnología relacionada con la obtención de vacunas, antibióticos o nuevos fármacos, en relación, en definitiva, con los medicamentos. La biotecnología blanca engloba aquellos usos de la biotecnología relacionados con procesos industriales. Es una biotecnología industrial y consigue obtener productos tan de uso cotidiano como plásticos, textiles y nuevas formas de energía como los biocombustibles. La biotecnología gris está constituida por todas aquellas aplicaciones de la biotecnología, pero relacionadas con el medio ambiente, sobre todo con el mantenimiento de la biodiversidad o la eliminación de los contaminantes. Es importante que especies que encuentran un gran peligro de extinguirse puedan recuperarse o puedan mantenerse en cultivo de células de los mismos, tanto de formas vegetales como animales, y que la biotecnología podría ser su última posibilidad de mantenerlas con vida. La eliminación de contaminantes es muy importante
para poder conseguir mejorar la calidad de vida que hoy tenemos. El uso abusivo de esos compuestos en la agricultura, sobre todo, ha hecho que sustancias perduren millones de años, y el uso de incluso de microorganismos para obtener agentes que puedan eliminar o que puedan, sobre todo, metabolizar esos contaminantes es altamente interesante y necesario. La biotecnología verde se centra en la agricultura y los usos principales es crear nuevas variedades que tengan interés para el cultivo, producir biofertilizantes o biopesticidas y así evitar el uso de esos compuestos que anteriormente hemos citado y que han ido contaminando tanto el ambiente, y cultivar y clonar vegetales para que obviamente puedan ser utilizados y tener un depósito, una reserva de vegetales que puedan ser necesarios para restaurar y reforestar determinados espacios naturales. La biotecnología azul se basa en la explotación de los recursos del mar. Puede generar también aplicaciones de tipo de interés industrial, incluso para la medicina, porque algunos de los organismos marinos tienen altísimo interés y tienen compuestos que son importantes para la medicina. Por último, destacar que podemos encontrar 3 tipos de cultivo in vitro distintos. Básicamente, lo más importante son organizado, cuando encontramos en la propia constitución del vegetal, con órganos y tejidos, un tejido no organizado, que es cuando encontramos cultivos de células que están en continuo crecimiento, desdiferenciadas, que no constituyen ningún órgano ni tejido diferenciado. Lógicamente, entre ambos tipos de estados hay un estado intermedio que nos va a mostrar, en el que vamos a encontrar estructuras no organizadas y organizadas, puesto que serán estructuras que o bien hemos inducido una aparición de tejido no organizado y a partir de este un organizado, o viceversa. En este tema vamos a ver cómo se prepara y en qué consiste la composición de los medios de cultivo. Vamos a conocer en primer lugar el equipo de laboratorio que es necesario para trabajar en biotecnología vegetal. Es un equipo general, la cámara de cultivo, el invernadero, y en una segunda parte vamos a ver la preparación y composición de esos medios nutritivos. El equipo del laboratorio básico incluye una placa caliente con agitador para poder hacer los medios y calentarlos, balance granatario para pesar los distintos componentes de los medios de cultivo, espátulas, pHímetro para llevar a un pH óptimo esa disolución del medio de cultivo, material de vidrio, cajas Petri, pinzas, bisturí, tijeras. Y en estas fotografías se puede observar cómo los alumnos tienen preparado en un medio, en un vaso, la disolución del medio de cultivo y están midiendo el pH de modo que lo lleven a un pH último de 5,8. El equipo general con aparatos de mayor envergadura incluye el autoclave, un frigorífico, congelador, cámara de flujo laminar y un agitador orbital. El autoclave es uno de los instrumentos más importantes para la biotecnología. Permite la esterilización mediante calor húmedo del material de vidrio que se va a emplear y los medios de cultivo. Las condiciones son de 121 grados durante 20 minutos. La cabina de flujo laminar representa la zona donde se va a realizar el trabajo. Llevan un filtro que puede estar en vertical, como en este caso, o en horizontal en la parte superior. Dicho filtro tiene un tamaño de poro tan pequeño que impide el paso de cualquier espora
o microorganismos que pudieran pasar por ese filtro. Con lo cual, la corriente de aire que se establece en esta dirección es una corriente estéril. Hay muchas cabinas de flujo laminar en el mercado que pueden adquirirse. Muchas de ellas llevan también una mampara protectora, con lo cual deja mucho más protegida la superficie. Las hay de un tamaño más pequeño o de una mayor disposición para 2 mesas. Aquí aparece también un esterilizador eléctrico con ese orificio central, mediante el cual se introduce todo tipo de instrumental de corte o pinzas que vamos a emplear en la manipulación de los vegetales. También existen calzas para evitar contagios y posible contaminación. El agitador orbital es una herramienta que nos va a permitir mantener los cultivos en agitación, cultivos que pueden ser bacterianos o de otro tipo. En nuestro caso, al ser un cultivo vegetal, sería con un cultivo de células. Los medios son todos líquidos, obviamente, por lo tanto carecen de agar. Y encontramos orbitales o agitadores orbitales con distintos estantes de mayor o menor envergadura, incluso que pueden incluirse dentro de un habitáculo que tenga termostato, y por lo tanto tenemos un cultivo en agitación y a una temperatura determinada. Los incubadores son los que van a garantizar que mantengamos esa temperatura, y los hay de una menor o una mayor escala. Y también hay agitadores por balanceo, sobre todo indicados en los casos de biotecnología con células animales. La cámara de cultivo es el lugar donde se desarrolla, donde crece el material que hayamos sembrado en biotecnología. Esa cámara de cultivo puede ser desde una simple cámara de un tamaño como un frigorífico, de muy poca capacidad, a lo que serían habitaciones habilitadas con un control sobre la temperatura de 25 grados centígrados y con un fotoperiodo entre 16 y 20 horas de luz. En esa habitación, ese habitáculo, se suelen disponer estantes cuya iluminación en la parte superior nosotros podemos controlar y permite una mayor cantidad de material que está todo controlado mediante sensores y registros que nos permiten garantizar el óptimo desarrollo de todos y cada uno de nuestros materiales vegetales. La última fase del cultivo in vitro de biotecnología vegetal son los invernaderos, y son aquellas zonas donde vamos en un primer momento a facilitar su desarrollo, sobre todo su adaptación, y en un futuro poder trasvasar al medio externo. En este esquema se representaría la obtención de ese explanto inicial de una planta madre, que en este caso hace referencia al meristemo situado en el ápice. En un medio de cultivo adecuado se produce la aparición de brotes. En un segundo paso es la rizogénesis, y esplantos donde tienen una buena raíz desarrollada son los que vamos a trasvasar en un primer momento a semilleros o macetas más pequeñas. Vamos a facilitar su crecimiento ayudándoles con un riego enriquecido en nutrientes y el control de temperatura. Cuando esas plantas ya han desarrollado y tienen un mayor porte, ya pueden ser sacadas de estas zonas, de estos primeros habitáculos, a otros invernaderos ya como tales, como se conocen los viveros, incluso al medio externo. Es un factor limitante la aclimatación, dado que el material vegetal, cuando está in vitro, tiene una gran cantidad de carbono en el medio, y por lo tanto todos los requerimientos nutricionales están a su disposición. No necesita tener una actividad fotosintética al 100% y dependiente de esa actividad para obtener su energía química, puesto que está en el medio de cultivo, pero cuando ese material se traspasa a maceta, tiene que ir activando esa fotosíntesis, tiene que ser capaz de regenerar su actividad de manera que pueda ser autosuficiente
y no dependa de ese aporte de nutrientes que va a obtener tan rápido y fácilmente por esas raíces mientras se encuentra en cultivo in vitro. También, mientras que está en cultivo in vitro, los estomas permanecen abiertos y muchas de las plantas se secan rápidamente. Si no hay una aclimatación adecuada, muchas de ellas se ven insuficientes de poder soportar ese estrés hídrico en las primeras horas de aclimatación. Con respecto a la preparación y composición de los medios de cultivo, medios nutritivos, encontramos que los principales componentes se detallan en esta tabla, que serían el agua, sustancias orgánicas e inorgánicas, un grupo de sustancias en las que podemos decir que son sustancias poco definidas, porque químicamente no podemos determinar con exactitud, sobre todo, su porcentaje o proporción, y todo ello genera una solución que debe estar a un pH determinado. Aquí se representan los distintos pasos que vamos a seguir en biotecnología vegetal. En el primero es la obtención del esplanto inicial, que puede ser de cualquier zona, y en este caso se representa el ápice terminal, del cual se extrae el meristemo. Ese meristemo, dispuesto en un medio de cultivo adecuado y con las hormonas adecuadas, va a desarrollar en un primer término los tallos y en un segundo lugar las raíces. Posteriormente, esta planta se va a adaptar a un medio de sustrato natural con protección, sobre todo para evitar el estrés hídrico, y en una segunda fase y última se lleva a cabo el traspaso a maceta, donde en el medio natural va a seguir desarrollándose y servirá para bien hacer repoblaciones o restauraciones o simplemente como planta comercial. El agua representa el 90% de la composición del medio de cultivo, y las sustancias orgánicas más importantes, destacar de ellas los azúcares como la sacarosa, en un porcentaje de un 3%, vitaminas, las más abundantes tiamina, ácido nicotínico, piridosina, ácido ascórbico, riboflavina. Aquí se muestra el efecto que puede tener el tener desde no aportar sacarosa en el medio hasta un 2%, donde se observa que a medida que se va incrementando el porcentaje de sacarosa obtenemos un mejor y mayor desarrollo en los brotes. Y otro ensayo realizado con hormonas, en este caso con auxinas, en la que, como se había comentado anteriormente, no todas las hormonas auxínicas tienen el mismo efecto y las hay con una mayor efectividad que otras. En este caso se comprueba que dos brotes que se pusieron en contacto con el ácido indolacético en una proporción de 5 miligramos litro no produce una buena formación de raíces, ni abundantes ni secundarias, sino una mayor apical o muy poco desarrollada. Sin embargo, otra auxina, como es el ácido naftaleno acético, y en menor concentración, solo 1 miligramo litro, produce una mayor formación de raíces, con mayor número, mayor cantidad, que es lo idóneo para poder trasvasar en un futuro al invernadero. Con respecto a los minerales, en los medios de cultivo vamos a tener macro y micronutrientes. Los principales macronutrientes serían el nitrógeno, el fósforo, el potasio, calcio, y como micronutrientes hierro, boro, cobre. Es importante, y así lo indica la tabla, el pH final que vamos a disponer en el medio, porque puede hacer que haya una mayor o menor absorción o concentración de los mismos. El agente gelificante que se emplea es el agar, que es derivado de una alga marina, y los porcentajes que se suelen emplear son del 0,6 al 0,8. Dentro de las sustancias poco definidas podemos encontrar sustancias tan diversas como el agua de coco, extractos o jugos de frutas, hortalizas, gel incluso extracto de aloe vera,
Estas mezclas, si bien se han demostrado que son eficaces y que estimulan y favorecen el desarrollo de determinadas estructuras o el desarrollo de determinados vegetales, no son muy adecuadas o muy recomendables a la hora de trabajar con ellas en investigaciones, dado que no se conoce exactamente la proporción o la concentración de cada uno de los componentes de estos extractos. Los medios de cultivo establecidos y comercialmente los que más se usan, además del Murashige School, sería el Gambor o el White. Aquí aparecen las tablas donde se pueden comprobar las proporciones son muy distintas. En el caso, por ejemplo, del nitrato potásico, para el medio Gambor se emplean 2,528 gramos litro y sin embargo para el White es 0,08 gramos litro. Lo importante es que para nuestro material vegetal siempre habrá que optimizar nuestras condiciones de cultivo y aunque es importante obtener información de distintos medios con diferentes extractos vegetales o con diferentes vegetales que se han ensayado, eso no significa que vamos a obtener el mismo resultado. Luego debemos hacer incluso ensayos con estos mismos o incluso podemos hacer variaciones o diluciones de estos medios. Hay muchos medios químicamente definidos, el B5 de Gambor, el WPM, el de Tortel, Dugal, el de Naxon, donde también, por ejemplo, en este caso aquí no encontramos en los macronutrientes nitrato potásico, por ejemplo, de modo que dependiendo de la combinación y de la concentración de macros y micronutrientes, nosotros vamos a encontrar un medio idóneo y adecuado a nuestro material. En este tercer tema vamos a ver la preparación y obtención del material vegetal para trabajar en biotecnología. Tenemos que conocer muy bien las características de nuestro material vegetal de partida. En los vegetales encontramos una gran biodiversidad de especies, variedades de plantas, desde las plantas sin flores, los musgos o helechos, hasta llegar a gimnospermas y angiospermas, y dentro de ellas las mono y dicotiledóneas. Asimismo, dentro de cada uno de los grupos hay especies arbóreas o arbustos, hierbas altas o bajas. Todo este tipo de características y condicionantes van a determinar en mayor o menor medida nuestro éxito en el cultivo in vitro, dado que hay especies o grupos de plantas que son mucho más favorables para el inicio del cultivo in vitro que otros. Vamos a comenzar por ver qué características de nuestro material vegetal es importante tener en cuenta y por último cómo pasamos a esterilizar el material vegetal para poder trabajar in vitro. Es obvio que tenemos que conocer las partes de nuestra planta y reconocer cada una de las partes con las que mayoritariamente se va a trabajar, desde yemas axilares a la yema terminal o lo que sean vástagos, ramas, etc. El primer factor a tener en cuenta para poder trabajar in vitro es el genotipo, el tipo de planta con la que vamos a trabajar. Básicamente las gimnospermas en un modo general tienen una capacidad más limitada que las angiospermas. Las angiospermas son mucho más candidatas o mejores candidatas para el establecimiento del cultivo in vitro. Las gimnospermas son en su mayoría especies arbóreas, en gran parte son especies longevas. Hay una gran parte de la biotecnología dedicada al trabajo con gimnospermas, sobre todo en la biotecnología forestal, cuya principal finalidad es conseguir tener unas especies que sean resistentes al ataque por patógenos, sobre todo patógenos fúngicos, como es el caso de la roya vesicular en el pino o los chancros, que son heridas en la corteza ocasionados por nectria y otros tipos de hongos. Este tipo de trabajos son muy importantes y tienen obviamente un uso en la restauración de espacios naturales, de bosques, muy importante.
Las angiospermas es el grupo más extenso de las plantas y frente a las gimnospermas decíamos que tiene una mayor capacidad para poder garantizar un mejor crecimiento in vitro. Dentro de las angiospermas volvemos a diferenciar dos grupos que serían las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Las evidencias son muy claras para poder diferenciar dicotiledóneas de monocotiledóneas. El tipo de hoja en el que las dicotiledóneas tienen unos nervios que son ramificados, aquí la nerviación es paralela. Los haces vasculares están dispuestos radialmente, mientras que monocotiledóneas están esparcidos por toda la superficie del tallo. Las piezas florales normalmente en dicotiledóneas son de 4 o 5 múltiplos y en el caso de las monocotiledóneas son 3 o múltiplos de 3. De modo que dentro de las angiospermas volvemos a diferenciar que plantas como el trigo, maíz, arroz. Dentro de las angiospermas encontramos que plantas como el trigo, maíz, arroz y orquídeas, que son del grupo de las monocotiledóneas, tienen una menor capacidad que las dicotiledóneas, representadas aquí por, entre otras, por el trébol, geranio y margarita. Incluso dentro de una misma especie, Rhododendron maximum, cuando nosotros le hacemos crecer en un medio, no un medio significa que los componentes de ese medio se han dividido todos a la mitad, y viendo las piezas florales 1, 2, 3, 4 y 5, podemos determinar que es una angiosperma dicotiledónea. Con ese género y esa especie encontramos 3 cultivares diferentes o 3 variedades. La variedad Edward, Pink y Catalbiense. Pues bien, cuando ensayamos esas 3 variedades, la respuesta es distinta a la hora de poder conseguir que formen raíces pequeñas porciones de tallo. La variedad Edward es la menos efectiva, solamente produce raíces en 2 porciones de tallo. La variedad Pink en mayor número, hasta 3, un 50%, mientras que la variedad Catabiense consigue enraizamiento en todos los segmentos ensayados. Luego, genéticamente, y siendo una angiosperma dicotiledónea que tiene capacidad para poder trabajar en biotecnología vegetal con cierto éxito, hay que diferenciar que dentro del mismo género distintas variedades también pueden producir distinta respuesta al medio en cultivo in vitro. También es importante la edad de la planta o del órgano o tejido que queramos cultivar in vitro. Plántulas y embriones tienen una mayor capacidad regenerativa, mientras que las plantas adultas tienen poca capacidad regenerativa. Los tejidos embrionarios, como son los meristemos, como aquí se señala, meristemos apicales en el ápice de la raíz y meristemo apical del brote, tienen una gran capacidad generativa. Están continuamente en crecimiento. Por lo tanto, son tejidos óptimos e idóneos para el cultivo vegetal in vitro. El estado fisiológico es muy importante. En general, un estado de fructificación relacionado con la formación de flores y frutos es un estado adulto y por lo tanto no es un estado idóneo para cultivo in vitro, mientras que un estado vegetativo representa los primeros estadios en los que hay un crecimiento y todavía no se ha formado ni flores ni frutos, con lo cual para poder comenzar un cultivo in vitro, preferiblemente siempre en estado vegetativo la planta. En este gráfico podemos comprobar la relación que hay entre la
hormonas de la planta con los distintos estadios en los que se va a desarrollar la planta. En los primeros estadios, etapa 1 y etapa 2, es un estado vegetativo. Los niveles de citoquinina, auxina o gibberelina son mayores, por lo tanto son hormonas que van a favorecer el desarrollo de nuevos tejidos, nuevos órganos, mientras que en las etapas 3 y 4, cuando se produce la floración, reproducción, maduración, es un estado generativo y empiezan a aparecer las hormonas relacionadas con esos estrés que comentábamos en un primer tema, y son el etileno y el ácido císico. En estos estadios, los vegetales precisan de un mayor apoyo y concentración de las hormonas que van a favorecer ese crecimiento y desarrollo. Los cofactores o niveles o nutrientes claves son distintos y, en definitiva, siempre se ha de escoger un estado vegetativo para iniciar el cultivo in vitro. Es importante también conocer si la floración depende del fotoperiodo o de la vernalización, que veremos posteriormente. Hay plantas con diferentes respuestas al fotoperiodo. Hay plantas que van a florecer y son plantas de día corto cuando su fotoperiodo son 8 horas luz, o plantas de día largo que van a florecer con 16 horas luz. Si nosotros conocemos estas condicionantes, podemos impedir que en biotecnología lleguen a florecer si conseguimos modificar nuestro fotoperiodo, de manera que no mimetizamos las condiciones naturales y la planta no podrá florecer, con lo cual para nosotros será una ventaja a trabajar in vitro. La vernalización es un proceso mediante el cual muchas de las plantas necesitan un periodo de bajas temperaturas para que puedan florecer. Este tipo de plantas, si nosotros conocemos que, por ejemplo, estamos trabajando con avena y necesita baja temperatura para que puedan llegar a florecer, pues nos podrá interesar mimetizar esas condiciones en el laboratorio o no, si queremos o no que aparezcan dichas estructuras. Otro factor importante es el estado sanitario y las condiciones de crecimiento de nuestra planta. Debemos comprobar si nuestro material vegetal es un material sano y no presenta síntomas como en la fotografía. Los síntomas de estas decoloraciones pueden ser un patógeno, que en algunos casos podría ser un virus, en otros casos puede ser unos factores nutricionales que no ha conseguido y por lo tanto es un efecto de una malnutrición. En cualquier caso, hay que hacer un estudio al microscopio para poder descartar que en nuestro vegetal o en los tallos o en los haces vasculares no se encuentran estructuras de hongos o otros insectos. Las condiciones de crecimiento de nuestras plantas, si proviene de un invernadero donde ha habido un control de temperatura y humedad, pues tenemos más garantía de que esa planta tiene un mayor vigor y está libre de patógenos, pero no siempre es el caso. El tamaño del esplanto para iniciar el cultivo in vitro también es importante, puesto que no podemos trabajar con cualquier tamaño. En algunas plantas, como aquí se observa, el hecho de poner porciones tan pequeñas de 1 centímetro de tallo no da prácticamente ninguna señal ni produce ningún órgano. Con 2 centímetros ya se observa que en el 75% de las porciones aparece los primeros vestigios de tallos, y ya con 3 centímetros sí que encontramos una buena respuesta en todos ellos. Luego también tenemos que conocer qué tamaño, qué cantidad mínima de esplanto inicial hay que poner en el cultivo in vitro. Destacar también que incluso con semillas, hay semillas que presentan el efecto masa o efecto comunidad. Sobre todo semillas que tienen un tamaño muy pequeño, hablamos de milímetros, en los que tienen mayor efectividad una siembra conjunta en masa que siembras aisladas. El método de inoculación hace referencia a la forma en la que nosotros sembremos nuestro tallo en el medio. Lo podemos hacer de una forma polar, como mayoritariamente se suele hacer, de manera que una vez seleccionado el esplanto inicial y desinfectado, cuando lo sembramos, siempre la porción basal es la que está incluida en el medio, por la que vamos a favorecer el enraizamiento, y la porción apical es la que se queda aérea y sigue produciendo nuevos tallos. A veces, en algunos determinados ensayos,
los explantos se siembran de forma apolar, de manera que la porción o extremo basal es el que queda en la parte aérea y permite un mejor enraizamiento. Lo más usual es que se trabaje de forma polar. Para ello y para evitar confusiones, cuando nosotros seleccionamos nuestro explanto nodal, nuestra porción de tallo con nuestras yemas, se suele dejar la porción basal de mayor longitud que la porción apical, de manera que a la hora de hacer las sucesivas fases de desinfección y de lavado, las porciones, una vez que las tengamos, podamos fácilmente diferenciar cuál es la porción basal sin ningún lugar a duda de la porción apical y podamos hacer la siembra de una forma correcta y adecuada. Una vez tenidas todas las consideraciones sobre qué tipo de material vegetal, qué parte de tejido, en qué momento de la planta, vamos a ver cómo se esteriliza ese material vegetal. Trabajar en biotecnología significa trabajar en condiciones de asepsia. Eso implica ausencia total de agentes infectantes y, por lo tanto, el material vegetal es el único al que no podemos someter a una esterilización física como el resto de material o medio de cultivo y requiere otros pasos característicos y específicos para según qué material. En primer lugar es el lavado con agua en función de la parte que recojamos y sobre todo es de las raíces, de la parte del suelo, un buen lavado. Hay que eliminar siempre las partes muertas, las partes que estén afectadas, cualquier alteración del color o herida que nos pueda hacer pensar que hay un problema se descarta, se escogen las mejores partes, las que no tengamos una prueba evidente de que hay un defecto, una falta de un nutriente o un problema. Y básicamente, y de forma resumida, hay dos pasos de desinfección que en algunos casos siempre es el alcohol y luego seguido de la lejía y un proceso de enjuague que veremos a continuación con más detalle. Hay casos como en el que aparece en la imagen. El tejo es un árbol leñoso de gran porte cuya sustancia taxol se obtiene del mismo y es un importante agente anticancerígeno. Obviamente no es la planta más idónea y la más fácil para iniciar cultivo in vitro y de ahí que un ejemplo de los que podría tenerse en cuenta, las condiciones de esterilización sean lo más exhaustivas posible. Hay que elegir el mejor ejemplar que tenga un buen crecimiento, un buen porte y ninguno de los síntomas que aparecen en esta fotografía. Los explantes vegetales, una vez que hemos seleccionado, pues hay que fraccionar, se fraccionan los tallos, en algunos casos las hojas si hay que hacer explantos de una parte de la hoja o yemas, hay que pasar a esterilizar. La esterilización consiste en un primer agente, etanol, que puede variar según el tipo de explanto que sea, desde 0,5 a 1,5 minutos. El agente siguiente en esterilización es hipoclorito sódico. Puede emplearse lejía, domestos, desde 10 a 30 minutos, siempre en función del tejido vegetal que se trate. Y por último, el enjuague en 3 pasos con agua estéril mediante autoclave, en el que por agitación se va trasvasando el material que ya ha pasado el segundo agente esterilizante a un primer bote donde se produce ese primer enjuague, posteriormente un segundo enjuague y por último el tercer enjuague.